A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Estamos a esta hora en comunicación con el señor Víctor Vázquez Villanueva, economista, consultor en política de desarrollo, ¿no? Le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú. Qué gusto saludarlo, don Víctor, muy amable como siempre. Encantado. La ejecución presupuestal a nivel nacional en su conjunto siempre adolece de eficiencia en la ejecución como tal, pero más eficiencia, creo yo, en la asignación de los recursos que contribuyan a generar un ambiente de desarrollo y prosperidad. En el caso particular, por ejemplo, de Cajamarca, preocupante, porque el promedio de los últimos 3 años no pasa más allá de un 70%. Mire, el año 19 ha sido 87%, el 20 87% y el 21 62%. Entonces nos dice que una región con una inmensa necesidad de demanda insatisfecha no puede dar el lujo que sus autoridades elegidas, ¿no?, puedan tener tan deficiente y pobre gestión en términos de ejecución de los recursos presupuestales. ¿Y dónde se acentúa más esta deficiencia, don Víctor? ¿En el plano regional o también en las municipalidades, sean estas provinciales o distritales? En el plano local, a nivel de gobiernos locales, es mucho más crítico para tener una comparación del deterioro en la capacidad de gestión de los gobiernos locales. El año 19 fue del 67%, el año 20 del 57% y el año 21 del 55%. Entonces, lejos de mejorar la capacidad de gestión, esta va decreciendo. Y acá viene un primer punto de reflexión, amigo Hernández. O sea, es bueno preguntarle, ¿no?, en qué consiste o en qué se utilizan esos fondos que se destinan a nivel nacional para fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos, tanto regional como nacional, que aproximadamente anualmente se asignan alrededor de 800 millones de soles. Entonces, preocupante, porque cada año gastar 800 millones de soles para elevar la capacidad de gestión y esta muestra de manera concreta un deterioro, entonces algo está fallando. Es simplemente mal uso de los recursos o mala orientación de los recursos, tanto presupuestarios como en los recursos humanos. O es que pueda deberse, más que seguro, a la constante o permanente renovación de los niveles profesionales en los gobiernos regionales y subnacionales, que más que obedecer a un criterio estrictamente meritocrático y de capacidades, obedecen simplemente a un clientelismo y pago de favores políticos. Ahora, ¿cómo entendemos que una región como Cajamarca, que en los últimos años ha tenido ingresos ingentes, ¿no?, por el tema de canon minero, por regalías, no haya logrado ejecutar con eficacia y sobre todo focalizar las necesidades de la población, sobre todo en pobreza extrema en zonas rurales, ¿no? Usted conoce muy bien Cajamarca, conoce un poco también la idiosincrasia de sus dirigentes, ¿no? ¿Dónde ha fallado? ¿Cuáles son los factores críticos que obedecen a esta deficiencia en el gasto? Yo creo que hay varias deficiencias. Una, por ejemplo, es la altísima ideologización que se ha dado se dieron y se dan en la administración de los recursos del gobierno regional y de los gobiernos locales. O sea, lamentablemente la política para estos señores que llegaron y administrar los recursos y el desarrollo de sus pueblos, ¿no? La política es servirse y no servir al desarrollo de su comuna y al desarrollo de su región. Y ahí están los discursos. Un Cajamarca, una región con altísima demanda insatisfecha en todo sentido, obviamente, promesas ideologizadas calaron en la población, en la esperanza de que eran sus autoridades a quienes ellos elegían quienes iban a solucionar los problemas. Y ahí tenemos más o menos cerca de
14 años de gobierno de izquierda, que lo único que han hecho es no solamente dilapidar los recursos, dilapidarlo, y ahí vemos que la máxima expresión de la corrupción es Gregorio Santos preso en la cárcel por corrupto, sino que además dinamitaron aquel motor puntual del desarrollo de Cajamarca, que era el sector minero. La corrupción, ¿cuánto ha pesado en todo este tiempo? La corrupción. La corrupción en Cajamarca, mire, en Cajamarca, conversando con actores políticos, actores sociales, la corrupción en Cajamarca no baja del 20%. Y lamentablemente, decía hace un momento, aquí hay una llamada de atención a las autoridades encargadas de controlar, en este caso específico, la Contraloría General de la República. Preguntarle siempre, Cajamarca le pregunta, ¿cuántos funcionarios de autoridades que el pueblo sabe que han convivido y han sido aparte actores de la corrupción, bueno, tienen la sanción? Bueno, uno que otros son, pues. ¿Y por qué? Porque los organismos de control simplemente son ciegos, sordos y mudos. Y esa realidad lamentable pasa en todo el país, desde la costa a la sierra y a la selva, del norte al sur. Esa es una realidad dolorosa que el Perú como país sigue arrastrando. Pero volviéndonos a Cajamarca, el desarrollo está aún lejano de Cajamarca. Y le voy a decir por qué. Porque las autoridades nunca han tenido una visión de desarrollo, nunca han construido un plan de desarrollo pero realizable para Cajamarca. Lo que han preferido, lo que han entendido ellos por desarrollo, es privilegiar dónde están los proyectos que signifique robar. Es decir, fierro, cemento y asfalto. No quiere decir que Cajamarca no necesite conectividad. Por cierto que sí, pero no a costa de robar. Entonces, Cajamarca es una zona agropecuaria, es una zona minera, es una zona con un potencial turístico, pero al mismo tiempo el aprovechamiento de las actividades primarias nos conlleva a un desarrollo industrial y por tanto al comercio. Imaginemos solamente, veamos, cuál es la prioridad que el gobierno regional en términos de asignación de recursos le asigna a estos sectores tan estratégicos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de generación de empleo y bienestar, por cierto, como corolario final. Turismo, ¿usted cree, amigos, que con 5 millones anuales se puede poner a Cajamarca en la vitrina para el mundo turístico? Eso es un insulto. Creo que Cajamarca, una política industrial para Cajamarca, para el aprovechamiento de sus materias primas. Por ejemplo, cultura y deporte, 42 millones de soles. Bueno, aplaudimos. Entonces Cajamarca está llamada a proveer los futuros deportistas del país. No, señor, 42 millones de soles, pero ahí están los estadios, los complejos, fierro y cemento para robar. Pero en términos del deporte como tal, como actividad para la persona, simplemente es cero la inversión. Tiene que hablar del otro sector, de agricultura. ¿Qué no se ha hecho en agricultura? Usted que conoce muy bien el sector. Cajamarca, mire, Cajamarca tiene de cada 10 hectáreas agrícolas, 7 son con secano. 7. 1. 2. Cajamarca está sustentada en una base social productiva de minifundio. Ahí no hay comunidades campesinas. Entonces, ¿cuál es el costo que le asigna? No pasan más allá de 300 millones de soles al año para abastecer la costa cajamarquina, la sierra cajamarquina y el oriente cajamarquino. Una diversidad. Pero, lamentablemente, el 70% de esa asignación va para la burocracia. Y cuando se han invertido en proyectos de desarrollo,
con grandes nombres, por cierto, y millones, ¿no?, ha sido simplemente un fracaso, porque al término del año o 2 años, la población no sabe dónde quedó el proyecto. Y el proyecto más emblemático de corrupción en Cajamarca para el sector agropecuario ha sido el proyecto ganadero. Ahora, ¿por qué no se puede tener un mejor control en el gasto y en la focalización de los gastos, ¿no? Porque recursos, insistimos, han existido, quizás no al nivel para frenar toda esta situación de pobreza y pobreza extrema, ¿no?, pero no se ha logrado una verdadera focalización del gasto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre ello? Porque lamentablemente la metodología para elaborar el presupuesto es una metodología que no obedece a un planteamiento, a identificación de la demanda de abajo hacia arriba. Una. Y la otra es el desfase en la asignación de los recursos para determinadas inversiones o la ejecución presupuestal, que tampoco calza. Y eso es un drama para todo el país. No olvidemos que noviembre, diciembre, los aparatos públicos están como locos gastando dinero en enero, febrero, marzo y en la sierra con las lluvias. Toda intervención en ese periodo simplemente se presta para la corrupción, porque vienen las lluvias, vienen huaicos, inundaciones y se borró todo. Es decir, la ejecución presupuestal o el presupuesto en su concepción está errado. Debe obedecer a una nueva política, a una nueva estrategia, por un lado. Y por otro lado, el MEF siempre nos habla de la asignación presupuestal en base a indicadores, a metas, a resultados. Bueno, el Perú no sabe cuáles son los indicadores, porque en el caso de Cajamarca, la pobreza sigue en aumento, la desnutrición sigue en aumento, la anemia en los niños sigue en aumento, la deserción escolar sigue en aumento. Entonces, ¿de qué indicadores habla, o tiene, o sustenta economía y finanzas para asignar los presupuestos? ¿Y cuáles son aquellos mecanismos de participación ciudadana que tiene que estar alentando los órganos de control del país para que el ciudadano fiscalice verdaderamente el modo y la forma como invierten los recursos sus autoridades? Una situación bastante delicada, ciertamente, la que usted nos traza, pero bastante realista, don Víctor Vázquez Villanueva, ¿no? Le agradezco, como siempre, la amabilidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional, y en este caso a través de Conexión Perú. No sé si tenga algo que agregar, por favor. No, el Perú necesita, amigo Fernández, el país urge de un cambio verdadero. El Perú urge, la sociedad clama por cambios verdaderos, pero cambios en la seguridad que nos conduzcan a construir un Perú con prosperidad, un Perú con libertad y un Perú con seguridad. Queremos esa patria negada aún. Y eso pasa mucho por todos nosotros, como actores civiles, sociales, empresariales también, ¿no? Y a las autoridades encargadas de garantizarnos la justicia y los mecanismos de control y fiscalización como la Contraloría. Espero que en esta conversación ponga barbas en remojo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy reconocido por esta comunicación con el señor Víctor Vázquez Villanueva, economista y consultor en políticas de desarrollo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Derrama Magisterial Créditos, el crédito que te hace crecer. Maestro, conoce nuestros nuevos créditos ahora con mejores tasas, mayores